Recuerden que si quieren ver problemas de este tipo o el tema completamente explicado, tengo un curso de matemáticas desde aritmética hasta probabilidad y estadística que se encuentra en la página www.canfmacontrol.com, donde encontrarás todos los temas, subtemas, ejemplos y ejercicios explicados desde cero, como si nunca hubieras visto ninguna de estas materias. El curso tiene un costo de 800 pesos y su duración es de por vida. Absolutamente todo el contenido que vaya añadiendo al curso es completamente gratis, sin pagos adicionales ni mensualidades. Pero como siempre se los digo, antes de adquirir este curso por favor vean alguno de mis videos explicando ejercicios o temas para que de esta forma sepan cuál es mi método de enseñanza y sepan lo que van a comprar. Además, recuerden que hago directos en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. Y bueno, vamos a resolver el siguiente pareja. Me dice, selecciona la desigualdad que tiene por solución el siguiente conjunto y me dan este conjunto que tenemos acá. A ver, muy estrictamente hablando, aquí me debieron de haber dicho que X pertenece a este conjunto, pero no pasa absolutamente nada, se entiende, ¿no? Entonces, vamos a empezar a resolver este problema. Pero para poder empezar a resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es recordar unos conceptos básicos de desigualdades. Específicamente hablando, recordando que en desigualdades tenemos dos tipos de intervalos. Tenemos los intervalos abiertos y los intervalos cerrados. Además que una desigualdad tiene bastantes representaciones. Tenemos la notación de desigualdad, la notación de conjunto, que también se le conoce como conjunto solución, y la notación gráfica. Vamos a recordar todos estos conceptos. Empezamos con el intervalo abierto y el intervalo cerrado. Sus notaciones las voy a poner de este lado. Vamos a tener la notación de desigualdad, la notación de intervalo o conjunto solución, que es exactamente lo mismo, y la representación gráfica. Ahí está. A ver, recordemos que en el intervalo abierto vamos a encontrar los siguientes símbolos en cada una de estas representaciones. Vamos a tener menor que, mayor que, mientras que en el intervalo cerrado vamos a tener menor igual que, mayor igual que. Ahora, en la notación de intervalo vamos a tener paréntesis, acá vamos a tener corchetes, y en la representación gráfica vamos a tener una bolita sin colorear y una bolita coloreada. Entonces es muy importante mencionar que si la bolita no está rellenada es un intervalo abierto. Ahora bien, como ya sabemos cuáles son las representaciones de cada uno de estos intervalos y sus notaciones, ¿qué significa realmente que sea un intervalo abierto o que sea un intervalo cerrado? A ver, si yo por ejemplo tengo el intervalo 1,3 y tengo el intervalo 1,3 abierto y cerrado respectivamente, lo siguiente me dice que yo voy a tener todos los valores de 1 a 3. Sin embargo, muy importante mencionar que el intervalo abierto no toca los valores de los extremos. Es decir, 1 y 3 no pertenecen estrictamente hablando al intervalo. Yo puedo acercarme al 3 lo más que quiera, 2.999999999, pero nunca voy a llegar a 3. Jamás voy a llegar a 3. Mientras que en el intervalo cerrado sí voy a tocar los valores extremos. Puedo tomar el valor de 1 y puedo tomar el valor de 3. En el intervalo abierto, no. Esa es la gran diferencia respecto a los intervalos. Ahora bien, vamos a empezar a resolver este problema. Para poder empezar a resolver este problema, voy a pasarlo a su notación de desigualdad y de esta forma poder solucionarlo. Sin embargo, también voy a hacer su representación gráfica simplemente para tratar de abarcar un poco más a la introducción del tema de desigualdades. Entonces, vamos a tener la recta numérica. Para hacer la representación gráfica, ponemos el 0, ponemos el menos infinito, ponemos el infinito y ubicamos el valor de 2/6, donde, pues donde nosotros queramos siempre y cuando esté en el lado donde corresponde, ¿no? Entonces aquí voy a poner el 2/6. Perfecto. Como es un intervalo cerrado, porque observen que me lo están dando en un corchete, voy a poner una bolita coloreada. Ahí está, perfecto. Y simplemente interpretamos este conjunto. Me dice que X pertenece al conjunto de valores de menos infinito a 2/6. Es decir, de menos infinito a 2/6 vamos a tener los valores de X. Todo esto que tenemos acá. Ahí está, perfecto. Ahora sí vamos a representarlo en su notación de desigualdad. Me está diciendo que X pertenece al conjunto de valores de menos infinito a 2/6. Es decir, que todas las cosas que sean menores a 2/6 le pertenecen a X. Entonces,
X debe de ser menor o igual a 2/6. Una vez más, insisto, debido a que es un intervalo cerrado, podemos observar menor o igual, ¿no? Hasta ahí todo perfecto, y así es como nosotros vamos a llegar a la solución. Pero obviamente en este caso queremos llegar a la desigualdad que pues precisamente me da esta solución. A ver, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Miren, para poder resolver una desigualdad de primer grado con una sola incógnita, se resuelve exactamente igual que una ecuación de primer grado con una sola incógnita. Es decir, que todas las x de un lado, todo lo que no sea x del otro lado. Pero en este caso, como queremos llegar a la desigualdad inicial, yo voy a tener que hacer los pasos a la inversa. Sin embargo, muy importante mencionar un punto dentro de desigualdades, y es que cuando esta se ve multiplicada por un símbolo negativo o un número negativo, absolutamente toda la desigualdad va a cambiar de sentido. Es decir, que si tenemos menor que, vamos a pasar a mayor que. Si tenemos mayor que, vamos a pasar a menor que. Pero ahorita lo vamos a ver, de hecho sí lo vamos a ver en acción. Entonces, primero tenemos esta desigualdad, x menor o igual a 2/6. Lo primero que voy a hacer es reducir 2/6. Tendríamos que x va a ser menor o igual a 2 entre 3 por 2. Tendríamos que x es menor o igual a con este se cancelan, y únicamente me queda que x es menor o igual a 1/3. Ahora, lo que voy a hacer es multiplicar absolutamente toda la desigualdad por el valor de 3. ¿Por qué por el valor de 3? Pues precisamente para hacer los pasos inversos. Entonces, decimos que tendríamos 3x menor o igual a 3 entre 3. Hasta ahí todo bien. Después tendríamos 3x menor o igual a 3 entre 3 es 1. Y por último, este 1 que está sumando lo paso restando y tendríamos lo siguiente, que 3x menos 1 va a ser menor o igual a 0. Ahí está, ya tenemos prácticamente la desigualdad inicial. Sin embargo, si nosotros observamos esto, no va a aparecer en los incisos. Tenemos 3x menos 1 mayor o igual a 0, mayor o igual, mayor o igual, mayor o igual. Y aquí tenemos nosotros menor o igual. ¿Cómo podríamos cambiar entonces ese sentido de la desigualdad? Pues multiplicando absolutamente toda la desigualdad por un menos 1, porque recordemos que esa propiedad de las desigualdades es bastante importante. Entonces, al multiplicar absolutamente toda la desigualdad por un valor negativo, se cambia el sentido de la desigualdad. Así que tendríamos 3x por menos 1 son menos 3x, menos por menos son más, 1 por 1 es 1, cambiamos sentido de desigualdad, pasamos a mayor que, y menos 1 por 0 pues es 0. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta de este problema, y como podemos observar, ahora sí va a aparecer, y de hecho es el inciso C. Por lo tanto, este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice: a partir del siguiente sistema de ecuaciones, obtén el valor de x, y me dan este sistema de ecuaciones de 2×2 que tenemos acá. A ver, muy importante mencionar que para poder resolver este problema, obviamente sí tenemos que utilizar algún método de solución de ecuaciones de 2×2. Puede ser Gauss, Gauss-Jordan, Kramer, igualación, reducción, sustitución, el que nosotros queramos, pero aquí sí lo tenemos que resolver. ¿Por qué? No podemos utilizar el método de comprobación, en el que nosotros agarramos incisos, sustituimos y ver cuál cumple con la igualdad. No se puede debido a que no me están dando el valor de las dos variables, simplemente por esa razón. Entonces, ¿cómo puedo resolver este problema? Pues solucionando el sistema de ecuaciones. ¿Y cómo vamos a solucionar el sistema de ecuaciones? Insisto una vez más, hay muchos métodos. Yo, personalmente hablando, lo voy a hacer por dos. Lo voy a hacer por el método de reducción y por el método de igualación. Voy a empezar por el que yo considero el más complicado, que es precisamente el método de igualación. ¿Qué me dice el método de igualación? El método de igualación me dice que yo voy a nombrar mis ecuaciones. En este caso le voy a poner la ecuación 1 y le voy a poner la ecuación 2, pero le pueden poner como ustedes quieran. Una vez que yo ya nombré las ecuaciones, lo que me dice es: tú vas a despejar una variable, la que tú quieras, de cualquiera de las dos ecuaciones, de igual forma la que tú quieras. En este caso, yo voy a despejar x de la ecuación 1. Entonces decimos, despejando x de 1, tendríamos lo siguiente. Primero la voy a reescribir. Tendríamos 5x menos 4y igualado con 19 y empezamos a despejar. Tendríamos 5x igual a 19, el menos 4y que está restando lo paso sumando, más 4y, y por último el 5 que estamos multiplicando lo paso dividiendo. X va a ser igual a 19 más 4y que está dividiendo a 5. Perfecto. Ahora, el siguiente paso es este. Tengo que despejar exactamente esa misma variable, pero ahora de la otra ecuación. Aquí sí ya no puedo elegir. No. Va a ser esa misma variable. Entonces decimos que despejando
x de 2, tendríamos lo siguiente. De igual forma la reescribo primero. 7x más 3y igualado con 18 y empezamos a despejar. 7x va a ser igual a 18 menos 3y. El 7 que está multiplicando lo paso dividiendo. X va a ser igual a 18 menos 3y que está dividiendo a 7. Perfecto. Ahora después de eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a igualar las x. Entonces me dice, igualando x igual a x, tendremos lo siguiente. Obviamente, pues podemos poner x igual a x, pero de nada nos va a servir esto. Vamos a poner el valor despejado de cada una de las ecuaciones. Entonces tendríamos 19 más 4y, que va a estar dividiendo a 5, igual a 18 menos 3y, que está dividiendo a 7. Y resolvemos la ecuación de primer grado con una sola incógnita. Podemos observar que la única incógnita es y. Ahora, este 5 que está dividiendo lo paso multiplicando. Este 7 que está dividiendo lo paso multiplicando. Tendríamos 7 que va a multiplicar a 19 más 4y, que va a ser igual a 5 por 18 menos 3y. Y empezamos. Tendríamos 7 por 19, 7 por 10 son 70, 9 por 7 son 63, ¿no? Entonces serían 133, si no me equivoco. Más 7 por 4y serían 28y, igualado a 5 por 18 son 5 por 10 son 50, 8 por 5 son 40, entonces serían 90, ¿no? Y menos 15y. Ahí está, perfecto. Pasamos todas las y de un lado, todo lo que no sea y del otro lado, y tendríamos lo siguiente. 28y más 15y, el 15y que está restando lo paso sumando, que va a ser igual a 90, y el 133 que está sumando lo paso restando, menos 133. Reduciendo tendríamos 28 más 15 son 30, son 43, ¿no? 43y, que va a ser igual a 90 menos 133 son menos 43. Por lo tanto, el 43 está multiplicando, lo paso dividiendo, y y va a ser igual a menos 43, que va a estar dividiendo a 43. Así que y va a ser igual a menos 1. Perfecto. Ya tengo el valor de y, pero me están pidiendo el valor de x, y luego, pues lo obtenemos. Simplemente sustituimos el valor de y igual a menos 1 en cualquiera de las dos ecuaciones, la que yo quiera, y de esta forma obtenemos el valor de x. Lo voy a hacer en la primera ecuación. Decimos entonces 5x menos 4 por y, pero y vale menos 1, va a ser igual a 19. 5x menos por menos es más, 4 por 1 son 4, igualado a 19. 5x va a ser igual a 19, el 4 que está sumando lo paso restando, y tendríamos 5x igual a 19 menos 4 son 15. Por último, x va a ser igual a 15 entre 5, y esto va a ser igual a 3. Perfecto. Ya tenemos la respuesta correcta de este problema, que sería el inciso D. Vamos a hacerlo ahora por el método de reducción. Este fue el método de igualación, lo voy a hacer ahora por el método de reducción. Entonces, vamos a borrar todo esto, incluso los nombres de las ecuaciones. Y tendríamos lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es reescribir mi sistema de ecuaciones, donde nosotros los creamos, ¿no? Serían 5x menos 4y igualado a 19, 7x más 3y igualado a 18. A ver, ¿qué me dice el método de reducción? El método de reducción me dice lo siguiente. Tú vas a ver el sistema de ecuaciones como una reducción de términos semejantes, pero al momento de reducir los términos, alguna de las dos variables tiene que desaparecer. En caso de reducirlos y que ninguna de las dos variables desaparezca, tú puedes multiplicar una o las dos ecuaciones por una cantidad tal que, al reducirse, se desaparezca alguna de las dos variables. Vamos a ver cuánto me da esta reducción primero. 7x más 5x son 12x, menos 4y más 3y son menos y, igualado a la suma de esto. Realmente ya no importa porque ninguna de las dos variables se desapareció. Entonces voy a borrar todo esto que tenemos acá. Por lo que ahora voy a multiplicar una o las dos ecuaciones por una cantidad tal que al momento de reducirse se convierta en 0 alguna de las dos variables. Como en este caso quiero el valor de x, voy a desaparecer la variable y. ¿Cómo puedo desaparecer la variable y? Multiplicando tanto la segunda como la primera ecuación por los valores contrarios de y de las ecuaciones. Es decir, aquí yo lo voy a multiplicar por 4, aquí yo lo voy a multiplicar por 3. Ahí está, perfecto. En el caso en el que ambas fueran positivas, uno de los dos tendría que ser negativo. Pero en este caso tenemos una negativa y una positiva, entonces no pasa nada. Vamos a hacer el producto. 5x por 3 serían 15x.
menos 4 por 3 serían 12y igualado a 19 por 3, que serían 30, 9 por 3 son 27, son 57, ¿no? Si no me equivoco. Ahora 4 por 7 serían 28x, 4 por 3 serían 12y igualado con 18 por 4 son 4 por 10 son 40, 8 por 4 son 32, serían 72, ¿no? Serían 72. Entonces reducimos de igual forma. 15x más 28x serían 30, serían 43x. Aquí 12y con menos 12y se cancelan y esto va a ser igual a ¿cuánto? Tendríamos 50 más 70 son 120, 129, ¿no? 129. Así que x va a ser igual a 129 entre 43. Y podemos darnos cuenta que esto es igual a 3, así de fácil, ¿no? Si nosotros queremos hacerlo, pues no pasa absolutamente nada. Podemos hacer la división exacta tal cual. El 43 va afuera, el 129 va adentro, que realmente no me sirve de nada hacerlo por ese método, porque a fin de cuentas tendría que multiplicar. Decimos que 43 por 3, 3 por 3 son 9, 4 por 3 serían 12. Ahí está, ¿no? Cabe 3 veces y me sobra 0. Entonces tendríamos que x es igual a 3 y también pertenece a la respuesta del inciso D. Obviamente, si ya queremos obtener el valor de y a partir de este sistema de reducción, vamos a sustituir el valor de x en cualquiera de las dos ecuaciones o incluso las alteradas, si así lo deseamos, para poder obtener el valor de y. Tendríamos entonces 5x menos 4y igualado a 19. Ahorita reescribí la primera ecuación y sustituyendo el valor de x igual a 3 tendríamos 5 por 3 menos 4y va a ser igual a 19. 5 por 3 son 15, menos 4y es igual a 19 y tendríamos entonces menos 4y igualado a 19 menos 15. Menos 4y es igual a 19 menos 15 son 4. Y va a ser igual a 4 entre menos 4. Esto va a ser igual a más entre menos es menos. 4 entre 4 sería 1 y ahí está. El mismo valor que obtuvimos mediante el método de igualación. Como en este caso nada más nos pidieron el valor de x, pudiéramos habernos quedado aquí y ya está, más que perfecto. Pero bueno, la respuesta correcta de este problema sería el inciso D. Y bueno, vamos a resolver el siguiente, ¿verdad? Que me dice, determina el rango de la función y me dan esta función que tenemos acá. A ver, primero que nada, ¿qué me están pidiendo en este problema? Porque este problema se puede resolver de tres maneras completamente diferentes. Podemos utilizar funciones, podemos utilizar geometría analítica, podemos utilizar incluso álgebra. ¿Pero qué me están pidiendo? Porque me dice, determina el rango de la función. Bueno, para eso necesitamos recordar dos conceptos básicos de funciones, que precisamente es el dominio y el rango de una función. Recordemos que el dominio se define como todo el conjunto de posibles valores de x que puede tomar dentro de una función y el rango es el conjunto de todos los posibles valores de y que puede tomar dentro de una función. Vamos a recordar esas definiciones. Tendríamos entonces dominio y rango. Dominio, conjunto de valores de x, rango, conjunto de valores de y. Ahí está, ¿no? Una vez que recordamos esas definiciones, ahora sí ya sabemos qué es lo que me está pidiendo el problema, porque me dice, determina el rango de la función. En pocas palabras me está pidiendo el conjunto de los valores de y de la función. Y dicho eso, ya prácticamente podríamos resolver este problema con base a los incisos. ¿Por qué? Porque directamente el inciso B y el inciso C se descartan. Y ustedes van a preguntar, ¿por qué? Porque en el inciso B me dice que x pertenece al conjunto de los números reales y y pertenece al conjunto de los números reales. Realmente no me están dando el dominio de la función. Y aquí me dice que x pertenece al conjunto de los números reales tal que x es mayor a 5, mayor o igual a 5. Esto me está dando el dominio de la función. Recuerden que me están pidiendo el rango. Entonces, automáticamente descarto tanto el inciso B como el inciso C. Así que simplemente tendríamos el inciso A y el inciso D como posible respuesta. Pero ¿cómo podríamos responder esta pregunta? Bueno, con un poquitito de conceptos de geometría analítica. Recordemos que en geometría analítica tenemos dos tipos de parábolas. Tenemos las parábolas horizontales y las parábolas verticales. En este caso vamos a descartar las parábolas horizontales, puesto que no cumplen con la definición de función. Recordemos que una función se define como una regla de correspondencia que asigna un valor de x a un único valor de y. Por ende, las parábolas horizontales quedan completamente descartadas. Nos vamos directamente a las parábolas verticales, donde recordemos que tenemos dos subclasificaciones, que son las parábolas que abren hacia arriba y las parábolas que abren hacia abajo. ¿Qué define que abre hacia arriba o abre hacia abajo? El valor del parámetro. Pero bueno, si abre hacia arriba, entonces vamos a tener que el rango va a ser y mayor o igual a 5, porque precisamente van a ser todos los valores mayores a 5. Y si abre hacia abajo, tendríamos que y va a
ser menor o igual a 5 porque precisamente son todos los valores que van hacia abajo del 5. Pero ¿cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos observarlo? Bueno, una vez más recordando que tenemos las parábolas que abren hacia arriba y las parábolas que abren hacia abajo. Precisamente el valor del parámetro, si es positivo, entonces abre hacia arriba. Si el valor del parámetro es negativo, entonces abre hacia abajo. ¿Y cómo sabemos cuál es el valor del parámetro? Pues prácticamente el parámetro es esto que tenemos acá. Como tal y estrictamente hablando, no es el valor de 3, pero ya nos podemos dar a la idea de que es negativo. Por lo tanto, nuestra parábola está abriendo hacia abajo, así que la respuesta correcta de este problema sería que y pertenece al conjunto de los números reales, tal que y es menor o igual a 5. Por lo tanto, el inciso D sería la respuesta correcta de este problema. Pero no se preocupen, yo voy a hacerlo bien, o sea, realmente esto es a través de pura definición, que es algo que se pueden ahorrar demasiado. Sí, solo sí, obviamente ya tienen las bases bien cimentadas y bien fundamentadas respecto a todas estas definiciones, pero ahora lo vamos a hacer como pues se podría resolver también de otras maneras. A ver, esta fue una forma, ¿no? Ahora, la segunda forma es la siguiente. Yo voy a pasar esto a la ecuación ordinaria de la parábola con vértice fuera del origen. Para eso, obviamente, tenemos que recordar las formas generales de parábola con vértice fuera del origen, donde, insisto una vez más, tenemos las parábolas que abren hacia arriba y las parábolas que abren hacia abajo. Para la forma de ecuación ordinaria de la parábola que abre hacia arriba con vértice fuera de origen tenemos x menos h al cuadrado igual a 4p que va a multiplicar a y menos k. Para la que abre hacia abajo es x menos h al cuadrado igual a menos 4p por y menos k. Entonces lo que tengo que hacer es pasar nuestra parábola o esta función que tenemos acá a estas formas, alguna de estas dos formas. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? Miren, para poder hacer esto, lo que tenemos que hacer obligatoriamente es recordar la notación de función. Recordemos que una función se puede representar de tres maneras completamente diferentes y ahorita voy a escribirlo. Miren, tendríamos x más y igual a 4. Y es igual a 4 menos x y f de x es igual a 4 menos x. Esta es la notación implícita, la notación explícita y la notación de función. En pocas palabras, y si ustedes observan, en la notación implícita pues es una función común y corriente, en la notación explícita el valor de y está despejado y en la notación de función solamente se cambió de y a f de x. Por lo tanto, y sabiendo estas notaciones de funciones, yo voy a cambiar este f de x por una y solamente. Tendríamos entonces que y va a ser igual a 5 menos 3 que va a multiplicar a x menos 2 elevado al cuadrado. Ahora pasamos a esa forma, a ecuación ordinaria de la parábola con vértice fuera del origen. El 5 que está sumando lo paso restando y tendríamos que y menos 5 va a ser igual a menos 3 que va a multiplicar a x menos 2 elevado al cuadrado. Ahora, este menos 3 que está multiplicando lo paso dividiendo y tendríamos y menos 5 entre menos 3 va a ser igual a x menos 2 elevado al cuadrado. Ahora, si nosotros factorizamos este menos 1/3, tendríamos menos 1/3 que va a multiplicar a y menos 5 igualado a x menos 2 elevado al cuadrado. Conmutando la igualdad, tendríamos entonces x menos 2 elevado al cuadrado igualado a menos 1/3 que va a multiplicar a y menos 5. Y ya, de esta forma nosotros pasamos a la ecuación ordinaria de la parábola con vértice fuera del origen. Quiero que observemos que como tal, sí ahí está la forma. Todo perfecto, todo sabroso. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es extraer valores a través de esta ecuación ordinaria de la parábola con vértice fuera del origen. Específicamente, ¿qué valor? El valor del vértice. ¿Por qué? Porque recordemos que el vértice se define como h, k. H, k. Entonces, directamente hablando de la ecuación ordinaria, yo puedo obtener el valor del vértice. El valor del vértice, en este caso, recuerden, h es el de la x, k es el de la y. H es el de la x, k es el de la y. Entonces tendríamos que el vértice de esta parábola es 2,5. Y ustedes van a decir, ¿por qué 2,5 si yo veo claramente menos 2 y menos 5? Ah, porque recordemos que este menos es de la fórmula. Entonces sería 2,5. Por lo tanto, el vértice es 2,5 y recordemos que el vértice es el punto fijo que divide a la parábola en dos brazos simétricos. Es decir, su punto más mínimo de y o su punto más máximo de y, dependiendo si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Ahora, a través de lo mismo que ya habíamos dicho anteriormente, que es el
el valor del parámetro, o más bien el signo del parámetro, como podemos darnos cuenta, si es positivo, abre hacia arriba, si es negativo, abre hacia abajo. Sabemos perfectamente que entonces esto es una parábola con vértice fuera del origen que tiene vértice en coordenadas 2,5 y que abre hacia abajo. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema seguiría siendo el inciso D. Y esto es a través de geometría analítica. Ahora lo vamos a hacer a través de álgebra. Ya lo hicimos a través de definición de funciones, ya lo hicimos a través de geometría analítica, ahora lo vamos a hacer a través de álgebra. Para poder hacerlo a través de álgebra, observen lo que vamos a hacer. Ay, cabrón, casi borro esta cosa, ¿no? A ver, para poder hacerlo a través de álgebra, lo que tenemos que hacer es pasar esto a la forma de una ecuación de segundo grado con una sola incógnita. Recordemos que una ecuación de segundo grado con una sola incógnita se escribe como ax cuadrada más bx más c igualado con 0. Y obviamente vamos a tener que utilizar la notación de función para poder pasar esto a su valor de y. Entonces tendríamos que y es igual a 5 menos 3 por x menos 2 elevado al cuadrado. Vamos a tener que desarrollar todo esto que tenemos acá. Tendríamos y es igual a 5 menos 3 que va a multiplicar a x menos 2 al cuadrado. Es un binomio al cuadrado, entonces sería el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Multiplicamos el menos 3 y tendríamos que y va a ser igual a 5 menos por más es menos, 3 por x cuadrada son 3x cuadrada, menos por menos son más, 3 por 4x serían 12x y menos por más es menos, 3 por 4 serían 12. Pasamos todo a un solo lado y lo igualamos con 0. Tendríamos entonces que 0 va a ser igual a 5 menos 3x cuadrada más 12x menos 12 menos y. Reducimos términos semejantes, los únicos términos semejantes son 5 y menos 12. Entonces tendríamos que 0 va a ser igual a menos 3x cuadrada más 12x menos y menos 12 más 5 son menos 7. Ahí estamos, perfecto. Ya teniendo esto, vamos a simplemente conmutar, es decir, lo voy a escribir de otra forma. Tendríamos menos 3x cuadrada más 12x menos y menos 7 y esto va a estar igualado con 0. A partir de esta ecuación de segundo grado con una sola incógnita que tenemos, ya puedo solucionarla a través de la fórmula general. Recordemos para eso la fórmula general, que en este caso es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, que va a estar dividiendo a 2a, donde recordemos que a es el coeficiente de nuestro término cuadrático, b es el coeficiente de nuestro término lineal y c es todo nuestro término independiente, todo, todo, o sea, todo esto que tenemos acá es c. Vamos a sustituir en nuestra fórmula general y tendríamos lo siguiente, que esto va a ser igual a menos b, que en este caso es menos 12, más menos la raíz cuadrada de 12 al cuadrado, menos 4 que va a multiplicar a a, que es menos 3 que va a multiplicar a c, que es menos y menos 7, o sea, todo esto, todo esto. Y esto va a estar dividiendo a 2 por a, que en este caso son menos 3, ahí está. Vamos a decir que esto es igual a menos 12 más menos la raíz cuadrada de 12 al cuadrado son 144, menos por menos son más, 4 por 3 serían 12 por menos y menos 7 y esto va a estar dividiendo a más por menos serían menos, 2 por 3 serían 6. Ahí está, perfecto. Pero ojo que no vamos a resolver la ecuación de segundo grado con una sola incógnita. No. Lo que voy a hacer a partir de este punto es utilizar la definición del discriminante. ¿Por qué? Porque recordemos para que para que una ecuación de segundo grado con una sola incógnita me ofrezca soluciones, el discriminante debe ser mayor o igual que 0. Entonces, nuestro discriminante tiene que ser mayor o igual que 0. Simplemente aplicando esta definición voy a extraer todo el discriminante, que es esto que tenemos acá, que es 144 más 12 por menos y menos 7, y esto debe de ser mayor o igual que 0. Simplemente resuelvo esta desigualdad y me va a dar precisamente el conjunto del rango de y. Entonces vamos a tener lo siguiente: 144 más por menos son menos, 12 por y serían 12y, más por menos son menos, 12 por 7 serían 7 por 10 son 70, 7 por 2 son 14, serían 84 y esto es mayor o igual a 0. Reducimos términos semejantes, 144 menos 84 son 60, serían menos 12y más 60 mayor o igual que 0. El 60 que está sumando lo paso restando y tendríamos menos 12y mayor o igual a menos 60. Recordemos que una desigualdad se resuelve exactamente igual que una ecuación de primer grado con una sola incógnita, salvo por un pequeño paso. Y es que si yo multiplico absolutamente toda la desigualdad por un símbolo negativo, tengo que cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces, si multiplico todo esto por un menos 1, vamos a tener lo siguiente.
vamos a tener 12y positivo y cambiamos el sentido de la desigualdad. Pasamos a menor que, menos por menos serían más 60. Por último, el 12 que está multiplicando lo paso dividiendo, y va a ser menor o igual a 60 entre 12, y esto va a ser igual a 12, 24, 35, 48, 5, a 5. Por lo tanto, y es menor o igual a 5, y es menor o igual a 5, y este sería el rango de mi función. Como podemos observar, la respuesta correcta es el inciso D. Y así es como se puede resolver este problema, a través de conceptos y definición, a través de geometría analítica y a través de pura álgebra. Entonces, ese es el resultado de este problema.